La resolución del 1 de junio del año pasado es un buen ejemplo del esfuerzo colectivo por encontrar un curso de acción que permita a Venezuela salir de la crisis política, económica, social e incluso humanitaria en la que se encuentra. Hoy debemos constatar con preocupación que, como lo señala la declaración que suscribimos el día 23, un grupo de estados entre los que se encuentra mi país y que yo mismo acabo de leer, no se han cumplido los acuerdos alcanzados en el proceso de diálogo desarrollado el año pasado con la ayuda de facilitadores y el acompañamiento de la Santa Sede. Al mismo tiempo, subrayamos la necesidad, nuevamente, de la liberación de todos los presos políticos, de asegurar el respeto entre poderes, incluyendo el reconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional, de acordar un calendario electoral que incluya la celebración de elecciones regionales pospuestas y de atender la necesidad de acceso a alimentos y medicinas por parte de toda la población. En este segmento del programa conversamos con el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso de Alba Góngora. Es, como hemos dicho, embajador de México ante la OEA, es diplomático de carrera, habiendo ingresado al Servicio Exterior Mexicano en 1983. En el año 2001 ascendió al grado de embajador. Es el representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos y justo el pasado 17 de mayo cumplió un año en este cargo. Embajador, estamos agradecidos porque nos haya concedido esta entrevista. Coincide además la fecha, el 17 de mayo, que usted ha cumplido un año como embajador, con la reunión que se dio, una reunión preparativa para tocar o para producir lo que será el documento, la posición que se va a discutir el próximo 31 de mayo en la reunión de cancilleres por el caso Venezuela. Quisiéramos saber detalles de esta reunión. Bueno, primero que nada, un gusto estar contigo, Aymara, y efectivamente el día de ayer iniciamos lo que comúnmente se conoce como consultas informales. La diferencia de las consultas del día de ayer, yo empezaría por señalarte el hecho de que fueron consultas con todos los estados miembros de la OEA, es decir, todas las delegaciones, todos los países estaban invitados a participar en esa discusión. Y eso en sí mismo es una señal, yo creo que muy positiva, porque entre esos países, como tú sabes, hay algunos que apoyamos la convocatoria de la reunión de consulta y otros que en su momento tenían dudas o se opusieron. Y el hecho de que nos podamos sentar todos y discutir cuál puede ser el resultado es en sí mismo muy positivo. Lo segundo y más importante todavía es que pudimos hablar de las cuestiones de fondo, de las cosas que compartimos, que nos preocupan en común, y sobre todo pudimos intercambiar ideas sobre de qué manera podemos abordar esa reunión para que su resultado tenga un impacto positivo en la solución de la crisis venezolana. Ahora, de todos los países que votaron para lograr estos 18 votos, el mínimo necesario para poder convocar esta reunión de cancilleres del próximo 31, de los 34 países que votaron, solamente Nicaragua votó que no y 13 países se abstuvieron. ¿Puede entenderse esa abstención como que estos 13 países no están preocupados por los asesinatos que se registran en Venezuela, por las violaciones de derechos humanos que ocurren de forma consuetudinaria en estos 48 días de protesta? Yo preferiría verlo de la manera contraria. Yo preferiría verlo que, salvo un país que se opuso, el resto de los Estados miembros coincide en la gravedad de la situación, y ya sea que apoyen o se abstengan en la votación, reconocen que hay necesidad de actuar, que hay necesidad de tender una mano y hacer algunos señalamientos para evitar que la situación se siga deteriorando y ojalá para que encuentre cursos de acción. Yo te diría que son 18 votos a favor y 1 en contra, y que las abstenciones son más bien señales de preocupación también, en la medida en que muchos de esos países pudieras haber esperado que votaran en contra por desinterés en el tema, cercanía
con alguna de las partes y que el haberse abstenido también los coloca dentro del grupo de países que favorecen que la reunión de consulta se lleve a cabo. Embajador, ¿quiere decir que para los países, como usted señala, que tienen algunos intereses o que tienen algunas cercanías con Venezuela, para usar la palabra que usted utilizó, pues quiere decir que priva para ellos su interés nacional, su objetivo nacional, por encima de la violación de derechos humanos y asesinatos que se han registrado hasta la fecha, hasta este 18 de mayo, se han registrado ya 48 asesinatos? Bueno, como le decía, yo creo que hay muchas consideraciones que tiene que tomar un gobierno antes de definir su posición. En muchos casos sí son consideraciones estrictamente bilaterales, tienen que ver con los intereses inmediatos y yo creo que también tienen que ver con el comportamiento que tienen todos estos países con respecto a ciertos valores y principios. Algunos creemos que independientemente de las fallas que pueda tener cualquiera de nuestros estados, y vaya que lamentablemente las tenemos todos, eso no obsta para comprometernos en favor de la protección de derechos humanos, del respeto a las instituciones democráticas, a los procesos de carácter institucional, y por eso privilegiamos un voto en favor de lo que entendemos puede contribuir a una solución y no solo por consideraciones internas. Pero no todos los países lo hacen. ¿Hubo dificultad para obtener estos 18 votos que permiten convocar la reunión del 31 de mayo? Mire, en realidad fueron dos votos. El primer voto, porque para convocar la reunión, fue un voto difícil. Ahí fueron 19 votos a favor y varios votos en contra, 3 o 4 no recuerdo. Y la última votación se refería exclusivamente a la fecha en la que se realizaría la convocatoria. No es sorpresa para nadie que varios países, vía la resolución sobre la fecha, trataron de cuestionar la celebración misma de esa reunión de consulta, y eso complicó, porque algunos países no estaban claros de si estaban votando a favor de una fecha o a favor de la celebración o no del evento, y presentó alguna confusión en sala, pero afortunadamente la resolución logró ser aprobada. Y yo diría que estuvo a punto de ser aprobada incluso sin votación, porque los argumentos que se manejaron en las consultas y que el propio presidente del Consejo hizo públicas cuando inició la sesión, señalaban muy claro que había una fecha en la que la mayoría coincidía, era el mejor momento para celebrar esa reunión de consulta, que es el día 31, fecha que México había adelantado como resultado de un proceso también de consultas intenso, y fue hasta el último momento que supimos que una sola delegación estaba decidida a oponerse, y por eso fue necesario el voto. Embajador, lo que tiene en este momento la Organización de Estados Americanos por delante y que pues deviene de lo que fue el resultado de esta posición que asumió la Organización de Estados Americanos el pasado 3 de abril, cuando declaró que en Venezuela hubo una violación del orden constitucional que radica en el hecho de que la Asamblea Nacional Venezolana fue despojada de sus poderes, de sus atribuciones, y además esto implica también una grave alteración del orden público. Ante esto, se plantean los estados miembros del organismo hemisférico reconstruir la confianza en Venezuela, restituir los valores democráticos y la plena participación de todos los venezolanos en la definición de su futuro. ¿Cómo puede ser promovido esto desde un organismo, desde el seno del organismo multiestatal como es el caso de la OEA? Bueno, mire, lo primero que hay que entender es que la OEA no tiene una autoridad, una capacidad propiamente para definir o decidir los destinos de ninguno de los países. Lo que tiene es un marco político, conceptual, legal, que nos es común, de valores, de formas de comportamiento que se consideran aceptables.
Y ahí en ese marco es en donde podemos movernos. Y podemos llamar la atención, podemos exigir a cualquiera de los gobiernos miembros de la organización que cumpla con esos preceptos que al final de cuentas son obligaciones libremente aceptadas por todos los estados, en este caso, desde luego que incluye a Venezuela. La solución, nosotros lo hemos repetido muchas veces, la solución es de los venezolanos, está entre los venezolanos, no está en la OEA. Lo que puede hacer la OEA, lo que podemos hacer los estados es definir el marco en el que deberían moverse las discusiones y ayudar a las partes, a todas las partes involucradas, todos los sectores políticos venezolanos, a que puedan establecer un mecanismo de negociación. Y un mecanismo de negociación que después de los intentos, pues yo entiendo, frustrantes de los diálogos pasados, en esta ocasión requiere de plazos y de garantías para generar la confianza entre las partes que les permita sentarse. Estamos conversando con el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Luis Alfonso de Alba Góngora. Hacemos una pausa y al retorno continuaremos en esta entrevista. Ya volvemos.